Gloria al Señor. Tenemos un Dios maravilloso. Siempre me gusta decirlo porque realmente es maravilloso. ¿Sabe? Estos días hemos visto su gloria en muchas maneras. Y hoy vas a hacerse testigo de algo maravilloso que va a ocurrir. Eso es que Dios va a hablar a tu corazón. Así que vamos a hacer nuestra declaración de fe. Preparar nuestro corazón, ministrar a nuestra alma para que esa palabra llegue y ministre nuestro corazón. Diga conmigo: Señor, dame unos ojos que te vean, unos oídos que te escuchen, una boca que desate la bendición, un corazón que te busque apasionadamente y que todo mi ser, mi espíritu, alma y cuerpo te sirvan siempre. Permite que tu palabra hoy sea como un martillo rompiendo la dureza de mi corazón. Que tu palabra sea como un cincel perfeccionando mi alma, pues yo quiero hacer de tu palabra mi camino a seguir el resto de mis días. Amén y amén. Estamos listos, vamos a recibir esa maravillosa manjar espiritual. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Bienvenidos una vez más a esta transmisión que Dios nos ha dado el privilegio de tener y que poder compartir con ustedes allí de sus casas, nosotros acá desde la nuestra, es un gran privilegio. Déjenme decirles que durante este periodo nos hemos estado preparando para lo que Dios está próximo a hacer en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué prepararnos y no estar listos? Bueno, ya sabemos todo lo que ocurrió. Dios nos cogió desprevenidos. Nos creíamos cristianos y no éramos los cristianos que Dios quería que fuéramos. Nos creíamos buenos hombres, buenas mujeres y no éramos ese tipo de persona que Dios quería que fuéramos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos confinó, nos encerró, nos puso en un sitio como para adiestrarnos y entonces así poder decirle a todo el mundo: es tiempo, ahora sí, llegará el momento en que Dios nos saque y diga: ahora sí, mi pueblo, vayan y muestren la cara que quiero que muestren. Amén. Seguimos con la serie de los sábados llamada Redefiniéndonos. Y me puse a pensar, ¿será que la iglesia entera me estará entendiendo? ¿Sabrá por qué redefiniéndonos? ¿Sabes por qué? Porque hemos notado que la iglesia está en una crisis de identidad y yo creo firmemente que Dios está usando esta crisis global para sacar a la iglesia de esa crisis de identidad, para que tú y yo, la iglesia, podamos expresar su verdadera esencia, su verdadera razón de ser y su verdadero ADN por medio de cada uno de nosotros. Escúchame bien, el cambio que Dios quiere hacer en la iglesia no es de ladrillos a pantallas, no es de un lugar a la internet, porque quizá usted pueda creer eso, ¿no? Que lo que estamos haciendo nosotros aquí también es haciendo un cambio en la iglesia, de un templo a las pantallas de televisión, y no es así. Ese no es el cambio que Dios quiere. Tampoco es de sillas a redes sociales, ¿sí? Del templo a la sala de su casa, no. El cambio de la iglesia es en el corazón de la iglesia, en la esencia de la iglesia, en su naturaleza. Amén. Y por supuesto, y más importante aún, en la misión y en la visión de la iglesia. Por eso, redefiniéndonos. Esa es la enseñanza. Y no solo quiero impactar la vida de las personas que se congregan con nosotros. Yo creo y quiero que Dios use cada mensaje que el Señor nos ha regalado para que todo el cuerpo de Cristo pueda redefinirse.
Y la base para redefinirnos para esta enseñanza está en Efesios capítulo número 1, versículo 22, la segunda parte, la parte B del versículo 22 y el versículo 23, y estamos usando la traducción, la Nueva Biblia de las Américas. Dice así Efesios 1, 22 y 23. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Qué significa y qué implica el que nosotros seamos el cuerpo de Cristo en la manera como expresamos la vida de la iglesia? Esto es muy importante. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Esto es muy profundo y voy a intentar de enseñártelo hoy. Siempre digo, yo intento hacer las cosas, pero la obra la hace el Espíritu Santo. Estas palabras de Dios, estas palabras, aunque me escuches a mí, yo sé que es Dios hablando a tu corazón. Así que yo intento que Dios sea usándonos este día como canal de bendición para tu vida. La palabra usada aquí para cuerpo, donde dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la palabra griega soma o somá. Y de ahí viene la expresión soma Christou, que significa cuerpo de Cristo. Cuerpo, soma o somá, cuerpo viviente. Amén. Eso es interesante y reafirma lo que hemos estado estudiando durante todo este periodo en el que hemos empezado a hacer nuestras transmisiones, que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una organización o una institución, la iglesia no es una empresa, sino que la iglesia nació en el corazón de Dios y donde Él pone su esencia, que es su Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. De manera que cuando el Espíritu de Dios nos habita, nos convertimos en un soma Christou, en el cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia es un organismo vivo, un cuerpo viviente. Y ese mismo término, ese término soma, también lo encontramos en la carta de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 29. Marcos 5, 29 dice, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su somá, ¿sí?, en su cuerpo viviente, su cuerpo, que había sido sanada de su terrible condición. Esa es la misma palabra de Efesios. Iglesia, debemos volver a la identidad. Debemos ser de nuevo el cuerpo vivo de Cristo en esta tierra. Por eso te quiero regalar un pensamiento. Escúchame. La iglesia no puede ser entendida, ni mucho menos existir aparte de Jesús. La iglesia no puede ser entendida. La iglesia no puede existir aparte de Jesús. Es decir, si nosotros somos el cuerpo, Jesús es la cabeza. Y nadie puede existir sin cabeza. Ningún cuerpo puede entenderse sin cabeza. De igual forma, no podemos nosotros como iglesia separarnos de Cristo. La iglesia no puede separarse de Cristo, porque si tal cosa ocurre, entonces ya no somos un soma Christou, o sea, el cuerpo de Cristo. Ya no somos un soma, un cuerpo viviente. Te voy a poner este ejemplo. Si vas a la playa y ves a una persona en el agua y ves solo su cabeza, no vas a decir, mira, allí está la cabeza de Joana, por ejemplo.
¿Sí ves? Si tú ves, aunque sea la cabeza de una persona bañando en el agua, inmediatamente vas a decir, mira, allí está Giovanna, por poner un nombre. Aunque solamente veas su cabeza, asumes que el resto del cuerpo está con ella, ¿verdad? No vas a creer que la cabeza está disfrutando solita del agua y el cuerpo no. O otro ejemplo, si estás sumergido en el agua y ves esta imagen, entonces no dices, mira el cuerpo del pastor disfrutando del agua, ¿sí? Sino que dices, ahí está el pastor, completo. El hecho que no veas la cabeza no quiere decir que esa persona entonces es una sola cabeza y no tiene cuerpo. O si ves solamente la cabeza, no vas a creer que la persona es solamente la cabeza y no es el cuerpo. Podemos también tomar este siguiente ejemplo, el ejemplo del matrimonio. La Biblia dice que cuando se une una pareja, ellos dos vienen a conformar una sola carne. ¿Sí ves? Además, la iglesia es el símbolo de la relación de Cristo con la iglesia. Y cuando Dios ve la pareja unida en un matrimonio, no ve a dos, sino que ve a uno solo. Así debemos ser tú y yo, como iglesia. Nosotros como cuerpo de Cristo y Jesús como nuestra cabeza. Así las cosas entonces. Mira este otro pensamiento. Ver a la iglesia es ver a Cristo. ¿Sabes por qué es tan importante? Porque nadie puede ver a Jesús por sí mismo, pero pueden ver a Jesús a través de la manifestación de la iglesia. Por eso el siguiente pensamiento. Relacionarse con la iglesia es relacionarse con Cristo. Cuando una persona que no pertenece a la iglesia o no hace parte de la iglesia, pero se relaciona con la iglesia, se está relacionando también con Jesucristo, con el cuerpo de Cristo. Eso es un misterio, hermano, que a muchos nos cuesta entender y a muchos nos cuesta creer, pero es real. Tú eres el cuerpo de Cristo. Te ven a ti y tienen que ver a Cristo Jesús. Ya tenemos que dejar a un lado la idea a manera de excusa de cuando la gente falla y entonces decir, no me ve a mí. Busque mejor y vea a Jesús. No, si es que a través de ti es que vemos a Jesús. A través mío es que tú puedes ver a Cristo. ¿Por qué? Porque tú eres su cuerpo y Él es tu cabeza. Ese misterio, aunque no lo podamos entender, podemos mejor tomarlo como una gran oportunidad y una gran responsabilidad cristiana, humana. Nosotros tenemos que ser la imagen de Cristo. Amén. Por último, el siguiente pensamiento es: amar a la iglesia es amar a Cristo. Seguro que, como a mí me ocurrió, a muchos también le pudo haber ocurrido que en algún momento de tu vida estuviste peleado con la iglesia, o fuiste apático a la iglesia, o estuviste desinteresado. Tú decías, yo pertenezco a este grupo, pero nunca vas. ¿Usted de qué iglesia es? No, yo no pertenezco a ninguna. Y de alguna manera estábamos peleados o apáticos o desinteresados a lo que tiene que ver con la iglesia. Y yo te quiero decir algo, esto es un absurdo. Porque es tanto como amar la cabeza de alguien y no su cuerpo. Yo no puedo amar la cabeza de mi esposa y no amar su cuerpo. O no puedo pretender querer tener solamente que ver con su cuerpo y no tener nada que ver con su cabeza. Esto
Si está pasando en tu casa, en tu relación, eso no puede ser así. Amén. Eso es un completo absurdo. Tú no te relacionas con una parte del cuerpo de una persona. Amén. Eso es una relación dañina. De la misma manera, no podemos relacionarnos con una parte de Jesús. Debemos relacionarnos con la iglesia a pesar de las imperfecciones de ella, a pesar de los errores de ella. ¿Sabes? Alguna vez le escuché a un predicador, no recuerdo su nombre, pero fue un predicador famoso, por televisión o no sé, o leyéndolo. Ese predicador dijo: mi iglesia era perfecta hasta que tú llegaste. Porque siempre uno dice que los imperfectos, los de los errores, los de los problemas son los demás. Y resulta que muchas veces nosotros somos parte de ese problema o de esa imperfección. Es lo más normal. Cuando hay congregaciones, cuando hay más de una persona, van a haber roces, imperfecciones, errores y problemas. Quizá nosotros mismos somos y estamos siendo parte de la imperfección del cuerpo de Cristo. Pero nosotros, como congregación, como iglesia, estamos siendo formados. Y la Biblia dice que seremos perfeccionados, que el trabajo, la obra de Cristo es perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Así que esa no es una razón. Los problemas, los errores de las personas, las crisis de ellos, sus imperfecciones, para retirarnos. No, nosotros no podemos relacionarnos con Jesús solamente con una partecita, o con sus dones, o con su vida, o con una cosa, o con la otra. No, o somos del cuerpo o no somos del cuerpo. O eres una anomalía del cuerpo, o quizá eres un tumor del cuerpo o un cáncer del cuerpo. Tú debes ser parte del cuerpo de Cristo, donde Él es su cabeza. Amén. Un siguiente pensamiento es que la iglesia es un cuerpo vivo, un soma, porque el Espíritu Santo vive en ella. En otras palabras, donde está el Espíritu Santo hay vida. Ahora, así como nuestro Dios, el Padre, un ser invisible, se encarnó en Cristo para hacerse visible, para hacerse tangible a nosotros, ¿sí? Como Jesús. Jesucristo también, un ser invisible, se hace visible, se hace tangible al mundo a través de la iglesia. Eso lo dice la Biblia. En otras palabras, en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. Eso mismo es lo que tiene que ocurrir con la iglesia. Nosotros, la iglesia, debemos ser la imagen de Cristo. ¿En dónde? En esta tierra. Entonces, si queremos cumplir con la misión de la iglesia, tenemos que continuar con la obra que Jesucristo comenzó hasta cumplirla. Hasta cumplirla. ¿Y cuándo se cumple? Cuando se cumpla el propósito de Dios con esta tierra. Mira cómo lo dice Juan. Juan capítulo 17, versículo 20 y 21. En esta nueva traducción viviente que hemos estado utilizando. Dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tú y yo hemos sido enviados, tal y como Jesús fue enviado. Personas creerán en Jesús a través del mensaje que salga de tu boca. O personas negarán a Jesús por el mensaje también que salga de tu boca. Personas seguirán a Dios según el mensaje que venga de tu vida, de tu testimonio. Y de igual manera, personas
huirán de Dios al verte a ti, al ver tu vida, al ver tu testimonio. Tú y yo somos los pies de Dios. Dios necesita nuestros pies, porque si Dios quiere ir a un lugar para que lo conozcan, tú y yo somos esos pies. Tú y yo somos la boca que Dios requiere para que su mensaje sea escuchado por todas aquellas personas desconsoladas y en crisis. Tú y yo somos las manos de Dios, las manos que Dios necesita para levantar al caído, para fortalecer al débil, para restaurar al quebrantado, al que le falta identidad que tiene que tener en Dios. Tú y yo somos el testimonio de vida que Dios requiere para mostrar el amor de un Padre que ha dado todo para que la humanidad se ame tal como Él nos ama. Tú y yo, mi querido hermano, la iglesia de Jesucristo, somos la esperanza de este mundo, porque la cabeza solo podrá ir a donde el cuerpo la lleve. Piensa en eso. No se me había ocurrido esto. Se me ocurrió apenas ahorita antes de empezar la predicación, y lo quise apuntar. Piensa en eso. Jesús solo podrá llegar hasta donde su cuerpo lo lleve. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el cuerpo y Él es la cabeza. ¿Sabes por qué estás aquí hoy? ¿Por qué puedes ver esa transmisión? No te la encontraste ni te la topaste por ahí a la topa tolondra ni por suerte. Estás hoy ahí porque alguien se atrevió a hablarte. Alguien llegó hasta ti para hablarte de Jesús y llevarte a Jesús a ti, a tu corazón. Porque el cuerpo tiene que estar donde la cabeza quiere que estemos. Tu cuerpo, mi cuerpo, obedecen a nuestras cabezas. ¿Dónde quiere estar la cabeza? Hace 8 días hablamos un poco acerca de eso. Dice que la cabeza los llamó para que estuvieran y fueran a Jerusalén, a Judea, a Samaria y a los confines de la tierra. Empieza por Jerusalén, porque quizás tú puedes decir, en este confinamiento cerraron los aeropuertos y no podemos ir a ninguna otra parte. Bueno, empieza en Jerusalén, por tu casa, por tu familia, por tu barrio, tu ciudad. Yo creo que toda esta situación lo único que ha hecho es darnos la oportunidad de deshacer todos los planes que teníamos y el rumbo que llevábamos y redefinirnos como persona, redefinirnos como padres, redefinirnos como hijos y redefinirnos como iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y durante estos sábados lo hemos estado hablando. Es tiempo de que oremos. Hoy es el tiempo de que tu vida sea llevada a los pies de Cristo. Hoy es tiempo de que la iglesia tome su identidad, retome su valor, retome su esencia y cumpla con la labor, con la misión con la que fue enviada. Y sobre todo, redefinir su visión, saber para qué está y saber hasta dónde y a dónde tiene que ir de acuerdo a su cabeza, que es Cristo. Vamos a orar. Bueno, hermanos, tuvimos un impasse, por eso les agradecemos mucho a todas las personas. Hermanos, les agradecemos mucho a las personas que han estado orando, les pedimos que sigamos orando. A veces en estos programas en vivo, como es tan importante la difusión de la palabra del Señor, a veces suelen pasar estas